saludo cordial de bienvenida a su programa, La Belleza de Amar. Recuerden que es un programa de orientación psicológica donde todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú, abordamos temas de familia, de matrimonio, de crianza de hijos, un poco de desarrollo personal y otros temitas más. Ya quien les habla, José Valdeón Valdivia, soy psicoterapeuta de familia y pareja y tengo el agrado de acompañarles todos los martes a las 18 horas. Siempre abordamos un tema en una primera media hora y durante la siguiente media hora que dura el programa, una hora en total, pues interactuamos con sus preguntas. Estamos en vivo y en directo a través de Facebook, a través de Instagram y a través de nuestro canal de YouTube, al cual invitamos a que se puedan suscribir. Toquen la campanita, suscríbanse. José Valdeón, psicoterapeuta familiar, así me ubican en mi canal de YouTube o en YouTube y en todas mis redes. Así que los invito a visitar, a suscribirse, a ver esta charla como otras charlas con otros diversos temas de familia que hemos venido ya dictando, compartiendo con ustedes a lo largo de casi 3 años. Este programa La Belleza de Amar nace a partir del tiempo de la pandemia, en que pues no podíamos salir, así que empezamos a compartir temas para familia. El título del programa obedece a un libro que he publicado que se llama La Belleza de Amar, en la cual enseñamos a amar correctamente. Todos necesitamos ser amados y necesitamos amar, pero muchas veces no lo sabemos hacer de manera correcta. En este libro lo enseñamos. Muy bien. Dicho esto, queremos entrar al programa de hoy, al tema que hemos prometido abordar hoy. Tiene que ver con un tema que le he oído decir a muchos papás y mamás con respecto a sus hijos adolescentes. Ellos me dicen, y es el título que vamos a abarcar o desarrollar en esta tarde, noche ya. Me siento desconectado con mi hijo o mi hija adolescente. Siento que hay una desconexión. Siento como que hay una distancia entre nosotros dos. Siento como que no nos entendemos. Hablamos diferente idioma. Como que estamos viviendo físicamente cercanos, pero es como si estuviéramos emocionalmente muy lejos allí. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que cuando los hijos son niños, son ellos principalmente los que quieren estar pegados de papá y de mamá. Son ellos los que buscan el estar conectados con nosotros. Y lamentablemente somos nosotros a veces los que nos desconectamos porque atendemos a veces con más prioridad nuestro trabajo, nuestras reuniones de repente sociales, actividades, y nos desconectamos sin darnos cuenta, pero los hijos quieren estar conectados con nosotros, están pegados a nosotros. Y en esa edad, los hijos nos entregan su confianza de manera total. En cambio, llegado a la adolescencia, es una etapa en la cual más se produce la desconexión entre padres e hijos. Escúchenme bien, papás y mamás, sobre todo con hijos adolescentes que ya tienen o que están en ese crecimiento por tener. La edad de la adolescencia, el ciclo vital de ser padres con hijos adolescentes, es una etapa en la que más peligro existe de perder la conexión con nuestros hijos adolescentes. Y cuando hablo de conexión me refiero a la confianza, a esa empatía emocional, a ese respeto, a ese deseo de estar juntos. Entonces, eso se puede perder fácilmente durante la adolescencia. Y los hijos desconectarse de nosotros los papás, y si lo hacen, tengan casi por seguro que se van a conectar con otras personas, que no los van a amar ni van a querer todo el bien que nosotros, sus padres, les deseamos y queremos para ellos.
Entonces es una etapa muy peligrosa en que los abismos, las distancias emocionales, relacionales que se producen entre padres e hijos, se da sobre todo en esta etapa de la adolescencia. Si no hicimos bien nuestra tarea durante la niñez, nos puede pasar factura durante la crianza o la etapa adolescencia de nuestros hijos. Y es una etapa muy difícil para ellos, porque ellos empiezan a experimentar una serie de turbulencias que experimentan a nivel hormonal, a nivel físico, a nivel psíquico. Entonces viven como una crisis interna ellos, como un pequeño caos interno, por todos esos cambios hormonales, físicos, de voz, de tamaño, de edad. Y todo ello hace que vivan una crisis interna. Y muchas veces ese caos interior lo proyectan en su mundo exterior. Y entonces esa inestabilidad interna que viven se convierte también en una inestabilidad externa. Y es por eso que el adolescente se puede convertir en un joven pues un tanto rebelde, desobediente, transgresor, que no obedece, que se fastidia, que reniega, ¿no? Que se enfrenta a los papás y caer en un grado de rebeldía que puede sobrepasar los límites. Y entonces, ¿qué hacen los papás? Muchos papás, varones sobre todo, están viviendo su segunda adolescencia, porque la adolescencia de los hijos a muchos los alcanza en los 40 años, en la década de los 40. Y la década de los 40 para un hombre es una década crucial, porque es casi la mitad de la vida. Y a la mitad de la vida se espera que yo como hombre ya haya puesto los cimientos de un edificio económico, de un edificio, digamos, familiar también, y de esa manera seguir levantando otros pisos. Pero cuando yo como papá, por avatares de la vida, por presiones de la vida, he logrado poco o muy poco en la vida, puedo estar viviendo mi crisis existencial. Siento que tengo 40 años y como que no he avanzado, no he logrado en la vida. Y entonces empiezo a experimentar también una inestabilidad interior. Entonces empiezo también a vivir ciertas frustraciones, casi parecidas a las que vive mi hijo adolescente o mi hija adolescente. Parecido en cuanto a sentimientos, pero no necesariamente e inevitablemente no son iguales en cuanto a experiencias y todo ello, ¿no? Entonces muchas veces la crisis que vive mi hijo adolescente puede coincidir con la crisis que vivo yo como su padre allí. Y entonces el hijo se siente inestable y al estar yo también inestable, entonces vamos a chocar. Y se dan los grandes choques generacionales y que pueden ir generando distancia emocional entre nosotros. Y eso hace pues que el hijo se enfrente a papá y papá no le tenga paciencia, o mamá también no le tenga paciencia. Y entonces papá y mamá pierden los papeles, porque hay una realidad que no la podemos negar. A los hijos los queremos muchos, pero es evidente que los hijos también nos exasperan. Es evidente que los hijos nos despiertan mucha ternura, sobre todo cuando son niños, pero cuando son adolescentes nos despiertan más rabias que ternuras, ¿no? Alguien dijo que cuando mi hijo era niño, era tan bonito, tan apegado a mí, me daba ganas de comérmelo a besos, o comérmelo en lo vivo. Pero cuando llega la adolescencia y ya no está tan bonito en su forma de comportarse, de apegarse, de buscarse a mí, uno dice, ¿por qué no me lo comí, no? Cuando era adolescente, ¿por qué? ¿Por qué tan diferente ahora? ¿Por qué no se quedó así tan pequeño, tan niño como era antes? Y ahora ha cambiado y hasta su carácter, su forma de ser allí. Entonces se vuelven exasperantes. Hay amor, hay ternura hacia ellos, pero no podemos negar que ellos también nos despiertan ira, nos despiertan rabia
con sus transgresiones, con sus malas conductas. El tema pasa, ¿qué voy a hacer yo con esas rabias que me despiertan? ¿Qué voy a hacer con esos enojos? Si yo soy un padre o una madre con poca o nula inteligencia emocional, pues voy a dejarme guiar, voy a dejarme controlar por esas emociones de rabia, de ira, que me van a llevar a decir o hacer cosas que yo dañe a mi hijo o a mi hija. Decir y hacer cosas de los cuales yo me voy a arrepentir. ¿Cuántas veces un papá en un momento de rabia le ha dado una cachetada al hijo? Y eso es una humillación. Eso es un maltrato. Eso no es una disciplina, aunque yo crea que con eso lo quiero disciplinar y le quiero enseñar a que sea obediente, no. Con eso lo que le estoy enseñando es a que sea más malcriado, a que sea más rebelde. Con eso lo que estoy haciendo es abrir una herida de rencor, una herida de amargura en el corazón de mi hijo. Es lo que finalmente será la muralla que se levante entre nosotros. Si en la etapa de la adolescencia nos desconectamos como un abismo, producto de la desconfianza y de la incomprensión que yo le tengo a mi hijo o a mi hija adolescente, cuando hago malas cosas, sobre todo en temas de disciplina, entonces en mi hijo ya no solo va a estar la desconfianza, que con eso ya era bastante, pero además de la desconfianza que se ha anidado en el corazón de mi hijo y de mi hija, se va a anidar también una rabia acumulada que con el tiempo se convierte en un rencor. El rencor no es otra cosa que una ira reprimida, que una rabia congelada en el alma. Y ese rencor es una muralla entre papá e hijo. Ya no solo la desconfianza, ahora también la rabia, el rencor, que nos va a distanciar. Un rencor que lo puede llevar a su vida adulta, un rencor que lo va a llevar a su vida matrimonial, que lo va a llevar a su vida de padre, a su vida de madre, y tal vez repita la misma historia. Que así como mi padre era tan irritable, que era tan renegón, tan maltratador, y yo decía, yo nunca voy a hacer eso con mis hijos, tal vez ese hijo termine repitiendo el patrón relacional tóxico que papá tuvo con él y él lo tenga con un hijo y lo tenga con una hija. Por eso lo que pedimos a los padres es puedan desarrollar inteligencia emocional. Miren, para educar, para relacionarse con un hijo adolescente o una hija adolescente, necesitamos desarrollar mucha inteligencia emocional. Yo recomiendo mucho el libro de Daniel Goleman que se llama así, Inteligencia Emocional. Es un libro que fue escrito para público en general, no solo para académicos. Es un libro relativamente fácil de lectura, porque yo como papá tengo que aprender. La inteligencia emocional es una habilidad social. La inteligencia emocional es un arte para saber relacionarnos con los demás. Inteligencia emocional para saber relacionarme con mi cónyuge. In- Inteligencia emocional para saber relacionarnos con nuestros hijos y sobre todo con los hijos adolescentes. Entonces, no tengo que ser un hombre, una mujer, perdone la expresión, brutos emocionalmente. Una persona bruta emocionalmente es cuando se llena de rabia, no se controla, explota y dice y hace cosas que daña a la otra persona, daña en este caso al hijo o a la hija adolescente. Dice y hace cosas que luego se arrepiente. Esa es una persona bruta emocionalmente. A ver, disculpen un poquito. Entonces, es una persona que no va a saber relacionarse.
Les estaba diciendo entonces la importancia de la inteligencia emocional. Yo puedo ser como papá o como mamá una persona reactiva en vez de ser una persona proactiva. Una persona reactiva es aquella que se gobierna fácilmente por sus emociones y sobre todo emociones negativas, como la ira, como la rabia. Entonces, esa es una persona reactiva que reacciona. Es una persona que nubla o apaga su razón y solamente actúa con su emoción. En cambio, una persona proactiva es aquella persona que puede experimentar emociones de rabia y de ira, pero que su razón controla sus emociones, que su razón se monta sobre su emoción, que sus pensamientos van a controlar sus rabietas. Esa es una persona proactiva, es una persona con inteligencia emocional. Una persona reactiva es siempre una persona, otra vez les pido perdón por esta palabra, pero es bruta emocionalmente. Yo como papá o como mamá, ¿cómo soy? A nivel de mis emociones, yo sé que mi hijo adolescente me exaspera. Yo sé que mi hijo adolescente o mi hija hacen cosas que despiertan en mí mucha rabia. Pero ¿cómo hago yo con esa rabia? ¿Cómo gestiono mi rabia frente a mis hijos adolescentes? ¿Cómo las gestiono? ¿Cómo me guío? ¿Dejo que me dominen siendo reactivo y bruto emocionalmente? ¿O dejo o aprendo a ser proactivo? Una persona con inteligencia emocional, en la cual mi razón se monta sobre mi emoción. Entonces, cuidado, papás y mamás. Cuidado con que las conductas desbordadas, insanas, rebeldes de nuestros hijos adolescentes nos hagan perder los papeles, nos saquen de las casillas. Ellos ya están perdiendo los papeles y en un sentido tienen cierta licencia por estar en esa etapa de inmadurez y de tantos cambios hormonales. Pero nosotros no tenemos licencia. Imagínense ustedes que mi hijo adolescente o mi hija pierde los papeles y yo, papá o mamá, también pierdo los papeles. ¿Qué va a salir de todo eso? Lo único que va a salir es tensión, conflictos, peleas y desconexión emocional. Eso es lo único que vamos a lograr entre padres e hijos. Por eso es tan importante que podamos aprender a tener inteligencia emocional. Hemos dicho también que la desconexión emocional o la desconexión filial, parento-filial, hay tres anticlaves o tres factores que lo producen. Hay tres situaciones y son tres actitudes o conductas que nosotros los padres asumimos frente a nuestros hijos adolescentes. ¿Cuáles son? Son tres actitudes, acuérdese, con la cual yo voy a desconectarme de mi hijo, con la cual voy a crear un abismo, con la cual voy a sembrar rencor, que va a llevar a mi hijo a levantar una muralla de desconexión conmigo. Lo primero es la crítica. Lo vamos a criticar a nuestros hijos. Es cierto que los adolescentes nos dan una y mil razones. Entonces lo criticamos, que eres un rebelde, que eres un irresponsable, que eres un bueno para nada, ¿no? Que eres un desobediente. Con la crítica no se logra cambiar a las personas. La crítica genera más de lo mismo o peor de lo mismo. Entonces, en vez de crítica, yo tengo que aprender a brindarle aceptación. Por eso que hay un grito que un autor decía, ¿no? Es como un grito de los adolescentes, en que los adolescentes con su mala conducta me dicen, papá, mamá, ámame, acéptame. Cuando, cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Repito, papá y mamá, escúchenme. Cuando su hijo se porta mal, cuando transgrede, cuando es rebelde, desobediente, está gritando, papá, mamá, ámame,
Acéptame cuando menos lo merezco. No merezco, pero acéptame, ámame, porque es cuando más necesito de ti. Esa es la aceptación. Eso es lo que genera un puente de comunicación, de conexión entre mi hijo y yo. La crítica va a generar distancia. Segundo es el control. El control, no vayas aquí, no vayas allá, dónde estás, dónde paras. Es cierto, vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos y los padres quieren controlar que el hijo no se vaya a enredar en las drogas, en el sexo, en las malas juntas y entonces no hay permiso, no hay salida o vienes a tal hora. El exceso de control también va a generar distancia, porque querramos o no, el control nuestros hijos lo van a leer como un trato injusto. Mientras sus compañeros gozan de ciertas libertades o más libertades que él o ella, él no la goza. Papá es injusto, mamá es injusta. Y eso genera rabia, rabia genera rencor. Entonces, cuidado con el control, con ser padres controladores. Durante la adolescencia, pues los adolescentes quieren más autonomía y los padres quieren más control. Hay que encontrar un punto de equilibrio, sin dejar de supervisar a sus vidas, yo uso más esta palabra que controlar, supervisar a sus vidas, generarle espacio de autonomía. Por eso, en vez de control, de controlar, tenemos que responsabilizar. Hay que enseñarle a nuestro hijo a responsabilizar. Es decir, darle ciertas libertades, pero decirle que si pasa algo durante esas libertades que le doy, va a haber consecuencias. Consecuencias que él tiene que asumir. Consecuencias que ella tiene que responsabilizarse allí. Entonces, eso hay que aprender a confiar en ellos. Cuando uno confía y nuestro hijo, nuestra hija se siente que confiamos, ellos se sienten comprometidos a no defraudarnos. Pero cuando ellos sienten que nosotros desconfiamos, que le controlamos, que le prohibimos, al contrario, ellos te van a sacar la vuelta. Ellos van a transgredir, ellos van a desconfiar, ellos van a tomar distancia de ti. Cuando sienten que tú confías y que tú les haces responsabilizar de sus actos y empiezan a crecer y madurar así, ellos se conectan más contigo en ese sentido. Y el tercer factor, primero es la crítica, en vez de crítica debe haber aceptación, segundo es el control, en vez de control hay que responsabilizar, y tercero es la comparación. La comparación. La comparación es cuando los padres pues comparan a su hijo o a su hija y le dicen, pero ¿por qué no eres como tu hermano, que es más obediente y más responsable? ¿Por qué no eres como tu primo? ¿Por qué no eres como tu compañerito o compañerita tal? ¿Por qué no te portas así? Los comparamos. Y la peor de las comparaciones es cuando le decimos, pero yo a tu edad, yo ya trabajaba y hacía esto, yo me comportaba bien, ¿por qué no eres tú también así? La comparación no sirve. Papás y mamás, escúchenme. Eso no va a cambiar. La comparación es una especie de crítica velada. La comparación es un rechazo sutil. Es un maltrato psicológico también, que lo único que va a generar en el corazón de nuestro hijo adolescente es amargura, es rabia hacia ti. Es la rabia que le va a servir de muralla entre tú y él. Entonces, en vez de comparación, tiene que haber elogios. Y los elogios son caricias psicológicas. Es decir, en vez de comparar, elogiar. A pesar que no merezca o a pesar de su conducta, uno encuentra virtudes, encuentra actitudes, cosas por las cuales yo voy a elogiar a mi hijo. Entonces, esa es la manera en la cual voy a lograr la conexión emocional. Entonces, ¿cuáles son los tres factores, las tres actitudes insanas que me van a desconectar de mi hijo adolescente? La crítica, el control y la comparación. Pero ¿cuáles son los opuestos?
las 3 actitudes sanas que van a lograr que yo me conecte más con mi hijo, que logre una confianza, un puente de comunicación, de conexión entre nosotros. En vez de crítica, la aceptación. En vez de controlar, responsabilizar. Y en vez de comparar, elogiar. Entonces, la aceptación, ¿no? La responsabilidad y los elogios que yo le brindo a mi hijo es lo que va a permitir que nosotros nos conectemos más como padres e hijos. Ese es el desafío. No le pidamos a nuestro hijo o hija adolescente que cambien. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Muchas veces, ustedes saben que yo he escrito un libro que se llama Los adolescentes difíciles. Es el libro que yo he escrito y que de paso este sábado 14 de octubre estaré dando un seminario, un taller para padres en el cual voy a estar compartiendo mucho más acerca de eso. La tesis central de este libro es que la rebeldía desbordada del adolescente es producto de la autoridad distorsionada de los padres. Eso es. O sea, un hijo, un adolescente con una rebeldía desbordada es el producto de un padre con una autoridad distorsionada, ya sea porque es una autoridad autoritaria, déspota o demasiado permisiva tal vez también. Entonces la distorsión, el mal manejo de mi autoridad es lo que engendra ese pequeño monstruo rebelde, desobediente, transgresor, que puede ser mi hijo o mi hija adolescente. Por eso, no tengo que llevarlo al terapeuta para que lo cambie a mi hijo o a mi hija. Tengo que ir yo para cambiar. Tengo que ir yo como papá o como mamá para sanar mi autoridad. Muchas veces, y lo he dicho ya y no me cansaré de repetirlo, siempre que yo encuentre una conducta insana de mi hijo o mi hija, yo tengo que mirarme a mí y preguntarme a mí qué estoy haciendo yo como papá, como mamá, cómo estoy ejerciendo mi autoridad para producir ese tipo de hijo, ese tipo de conducta en mi hijo. Porque es muy probable que sea yo el que esté engendrando esa conducta y no es que mi hijo de la nada se comporta como tal. No es que es algo genético, no, se lo produzco yo. La atmósfera familiar que respira, la atmósfera familiar o conyugal también en la que vive, es lo que lo lleva a portarse de esa manera allí. Entonces, cuidado papá y mamá, somos nosotros los que tenemos que cambiar, somos nosotros los que tenemos que controlar, gobernar, gestionar bien nuestras emociones. Nosotros los que no tenemos que perder los papeles, por más que nuestros hijos nos saquen de las casillas, tenemos que guardar el equilibrio emocional, tenemos que desarrollar inteligencia emocional, tenemos que aprender a ser proactivos, que mi razón se monte sobre mi emoción. Esto necesitamos. Es un rasgo de carácter imprescindible para poder criar, gestionar la educación de nuestros hijos adolescentes. De lo contrario, se va a producir esa desconexión. Desconexión que puede durar toda la vida, lamentablemente toda la vida, como seguramente algunos de ustedes o de nosotros vive o ha vivido esa desconexión con papá o con mamá o con ambos, producto de esos malos vínculos en que se vivió en el pasado. Tenemos la oportunidad de cortar una racha de maldición generacional, repitiendo patrones desde mi abuelo, desde mi padre, ahora yo, y lo transmitiré a mi hijo y mi hijo a mis nietos, producto de patrones insanos, de patrones relacionales de desamor en las que yo he vivido, estoy viviendo, estoy transmitiendo. Nosotros podemos parar. Tenemos que sanar nuestras emociones. Tenemos que ser inteligentes para relacionarnos con nuestros hijos, con nuestras hijas y ganarnos la confianza. Tenemos que lograr
La confianza no se impone, la confianza se gana con el respeto, con la consideración, aun cuando tengamos que disciplinarlos, con mucho respeto, que confíen nuestros hijos en nosotros y no le entreguen su confianza a personas ajenas y de repente personas que les pueden hacer daño incluso. Este es el desafío, a reconectarnos entonces con nuestros hijos adolescentes a través de la aceptación, del responsabilizar, del confiar en ellos y también a través de los elogios. Pasemos esta turbulencia de la etapa de la adolescencia teniendo victoria, teniendo éxito en la crianza de nuestros hijos adolescentes. Muy bien, dicho esto, vamos a entrar ahora sí a un tiempo de preguntas, ya respecto al tema que hemos desarrollado hoy día. ¿Estamos listos entonces? A través de Instagram, a través de Facebook, incluso también a través de YouTube también pueden hacer las preguntas. ¿Ya? Con respecto al tema que hemos compartido acerca de los adolescentes, ¿qué preguntas, qué inquietudes tienen? Yo les voy a escuchar y voy a tratar de resolver, de ayudarles, ¿no? Allí. Ok, a ver. A ver, ¿hay preguntas? Ahí, a ver, Fiorella pregunta. Mi hijo de 10 años, es decir, un puber, reniega por todo lo que se le mande. El renegar significa que ha acumulado rabia. Y si ha acumulado rabia, tienes que preguntarte de dónde le viene la rabia. La rabia no le viene del aire, no le viene de la nada. Probablemente él no se siente bien tratado, no se siente de repente respetado, de repente se siente invadido, de repente vive en una atmósfera conyugal de pleitos, de conflictos, y entonces anda con rabia, anda mal geniado. Entonces, más que quedarte mirándolo a él, mira el entorno. Él está produciendo su rabia. O sea, el ser renegón o, o el que sostenga su conducta renegona, su gasolina es la rabia que ha acumulado. Y la pregunta por eso es, ¿de dónde le viene esa rabia? Entonces, si paramos el entorno que le produce la rabia, vamos a parar su conducta insana de renegón, ¿no? Ana pregunta, ¿cómo puedo brindarle a mi hijo más palabras afirmativas si me resulta un poco expresarme asertivamente? Bueno, Ana, tienes que aprender, no queda otra. Tienes que aprender, no le puedes pedir que tu hijo sea el que cambie. Eres tú el que tiene, eres tú la que tienes que cambiar en ese sentido, ¿no? Entonces tú hablas de la palabra asertiva, asertivamente, y me da gusto que lo hagas. La asertividad es saber expresar lo que pienso, lo que siento y lo que quiero, pero de una manera equilibrada, de una manera sobria, respetando a la otra persona y no agrediéndola, defendiendo mi derecho, pero respetando el derecho de los demás. Hay un buen libro que se llama Cuestión de Dignidad, que habla justamente del tema de la asertividad de Walter Rizzo, que recomiendo también lo puedan adquirir. Es un aprendizaje, Ana. No hay varita mágica, no hay pastilla. Tienes que aprender acerca de la asertividad, que es parte de la inteligencia emocional también. Loida pregunta, mi hija tiene 11 años, tiene apego por el celular, tenía horarios de uso, pero me pidió que ella lo tenga todo el tiempo y acepté. Veo que lo usa constantemente, pero también la veo con más motivación para hacer sus deberes. Incluso ahora ya va a un taller de bowling. ¿Está bien ella tenga libremente el celular? Bueno, Loida, tú has hecho algo muy bonito e interesante y te felicito por ello, ¿no? Primero, le estableciste horarios de uso. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando le compramos un celular a los hijos?
El hijo va a tener su celular, pero bajo condiciones. Y una de sus condiciones es horario de uso. Pero tú le has entregado ya todo el tiempo y le has mostrado confianza. Le has dado lo que venimos diciendo, es parte de la conexión, el que se responsabilice. Te doy tu celular y tú responsabilízate en la administración. Yo no me voy a responsabilizar como lo hacía antes, ahora responsabilízate tú. Y está bien, pero tienes que medir ahora. Entonces, si es que ella empieza a alterar sus estudios y estudia menos, saca menos nota, pues empieza a dejar algunas actividades, algunas responsabilidades por estar en el celular, entonces lo que quiere decir es que no está administrando bien. La responsabilidad que le he hecho no lo está cumpliendo bien. Entonces tenemos que corregir, tal vez advertirle, tomar ciertas medidas sin quitarle el celular todavía y que pueda reivindicarse y de esa manera seguir. Pero estás bien, mientras no altere sus estudios, sus notas u otras actividades, está bien, lo está administrando bien, no hay problema, ¿no? Acuérdense que tengo una charla sobre que dice algo así, mis hijos están más conectados conmigo o con la tecnología. Pueden ubicarlo ahí en YouTube, está grabado y puedes escucharlo y aprenderlo un poquito más de ahí, ¿no? Ya, a ver, Verónica pregunta, ¿qué puedo hacer? Hay una muralla porque no supe canalizar la situación. Mi hijo se alejó de mí y siento que me odia y siempre me decía que también odia a su hermano, odia a su hermano. Entiendo que él tiene 19 años y el menor tiene 12. A ver, bueno, evidentemente tu hijo está molesto contigo, está resentido contigo, detrás de lo que dice que te odia, lo que está diciéndote es que tiene rencor, que tiene rabia contra ti. Y probablemente esté pasando, él ha sentido, tu hijo le lleva 7 años a tu hijo menor, lo que quiere decir que durante los primeros 7 años, él fue el príncipe, él fue el rey. Él estuvo sentado en el trono de tu corazón. Pero cuando vino tu segundo hijo, cuando él tenía 7 años, claro, tú dijiste, mi hijo de 7 años ya está grandecito. Él tiene que entender que ahora mi prioridad es su hermanito que tiene un mes y que tengo que atenderlo más a él y tengo que pasar más tiempo con él. Entonces, como que inconscientemente tú supusiste eso, pero lo que leyó tu hijo fue, mi mamá me abandonó, mi mamá me traicionó, mi mamá me dejó para irse con mi hermano, mi mamá se distanció de mí y eso le ha generado rabia, rencor, resentimiento, eso es lo que está pasando. Eso lo he visto muchas veces en la consulta privada, en mi práctica clínica, de muchos hijos adolescentes con hijos menores, sobre todo de esa edad. Porque 7 años ya él se había hecho un hábito de ser el rey de la casa. Y claro, cuando aparece el menor, más chiquito, más indefenso, necesitado de mayor atención, y la mamá se lo da, pues se lo da al precio del abandono del otro hijo. Entonces, yo creo que por ahí está el problema, Verónica. Por ahí pasa la distancia. Creo que tú debes, los reproches que él te hace cuando te mencione cosas, pues decirle, hijo, tienes razón, perdóname. Perdóname porque no estuve a tu lado, perdóname. No te defiendas. No digas, no, hijo, que tu hermanito era más chiquito y yo no estaba tu papá y que es. No te defiendas. Eso le da más cólera, eso le da, alimentas más su rabia. Simplemente haz eco de lo que él te dice, de lo que él te reprocha. Y dile, tienes razón, hijo, perdóname. Quisiera volver el tiempo atrás para no hacer lo que hice. Yo te amo, hijo. Cometí un error. No te defiendas, Loida, o Verónica, perdón. No te defiendas. Esta es la manera en que vas a ir sanando ese rencor que él tiene.
Está en una etapa difícil, ha terminado su adolescencia, está en una etapa difícil, pero paulatinamente él tendrá que hacerse cargo de ese rencor. No se puede pasar la vida echando la culpa también a la mamá del abandono y todo, ¿no? Llegará el momento en que tenga que crecer. A ver, Nancy pregunta, mis hijas ya son adultas. De una forma u otra me recuerdan cómo las traté de adolescentes. ¿Cómo debo responder para cerrar ese capítulo? Pidiéndole perdón, Nancy. La terapia del perdón es muy útil para lograr una reconexión emocional con los hijos y con cualquier otra persona con la cual nos hayamos desconectado y nos hayamos pues distanciados. El perdón. Ustedes saben que yo he escrito un libro que se llama El viaje del perdón, el cual te invito a ti en particular, Nancy, que lo puedas leer, porque en ese libro yo brindo protocolos de cómo pedir perdón y de cómo dar el perdón. Estás a tiempo, aunque tu hija sean adultas, de sanar tu relación con ellas, de pedirles perdón. Otra vez digo, y lo menciono en mi libro, a la hora de pedir perdón no tengo que dar explicaciones, dar justificaciones, no tengo que defenderme de lo que hice, sino ya no vale ese perdón. Ya dinamité el perdón. Si yo le pido perdón, hija, porque pues yo fui una mamá muy dura y una vez te cacheteé, pero es que esa vez yo estaba estresada porque trabajaba mucho y que tu padre me abandonó. Si tú le dices eso, ya no vale, ya lo malograste. Es más, es preferible quedarte callada que digas eso, porque eso le va a generar más rabia. Eso va a ser más gasolina para su rabia, su rencor. Pídele perdón, nada más por lo que hiciste y por lo que ella sintió que le hiciste. Nada más, sin justificaciones, sin explicaciones, sin usar la palabra pero, que es una palabra asesina. Todo lo que yo digo y al final le agrego el pero, ya maté todo lo que dije. Pues no vale eso, ¿no? Esa será la manera como te reconectes. Greta dice, usted mencionó que debemos responsabilizar. ¿Podría dar un ejemplo, por favor? Bueno, el ejemplo que acabamos de ver ahorita con Loida, ¿no? Loida le compró un celular a su hija de 11 años. Ella pudo controlarlo. No uses ahora y no, me das el celular. Puro control hacia la hija. Pero la hija le dijo, mamá, dame el celular, yo lo voy a usar bien. Y mamá le dio. Entonces, eso es lo responsabilizar. La está enseñando a que la hija se responsabilice de sus actos. Entonces, si la hija empieza a administrar su propio celular a sus 11 años, sin descuidar sus estudios, sin descuidar sus responsabilidades en casa, pues está bien, lo está haciendo bien. Entonces, eso es responsabilizar en ese sentido, ¿ya? Y así podrían haber otros ejemplos más, ¿no? A ver, Silvia pregunta, mi hija terminó su carrera técnica, pero ahora se metió al servicio militar y la verdad, eso me frustra. Lo único que me dijo es, ahora voy a hacer lo que a mí me gusta. ¿Cómo debo actuar o aconsejar? Silvia, entiendo que tu hija ya es mayor de edad. Entiendo que tu hija está tomando decisiones sobre su vida. Eh, a ti puede que no te gusta, pero no tienes que frustrarte. Cuando tú hablas que a mí me frustra, lo que a mí me dice tu actitud es que tú estás queriendo controlar a tu hija. La estás queriendo controlar. Estás queriendo que ella haga lo que tú quieres que haga. Que ella sea lo que tú quieres que sea. Que se comporte como tú quieres que se comporte. Y como no lo hace, y como ella quiere hacer de su vida lo que ella decida hacer, te estás frustrando, te estás molestando, ¿no? Te estás ahí tal vez sintiendo mal, decepcionando. Pero no, Lady, ¿no? No, perdón, Silvia, ¿no? No, Silvia, no te frustres. A esa edad tan joven, deja a tu hija que viva sus experiencias. Ya acabó una carrera técnica. Y el servicio militar puede ser una buena escuela para formar su carácter. Puede
significarle cosas positivas en su vida. Entonces, ¿por qué la vas a querer pues controlar o decir que no haga esto, que no haya... Tú me preguntas, ¿cómo debo actuar o aconsejar? Pues tú dile lo que a ti te parece, pero no la manipules, no la presiones, no, no te sientas frustrada, no te sientas mal. Tú siempre dile, hija, a mí me parece esto, pero yo siempre voy a respetar lo que tú decides y te voy a apoyar en eso. Eso es lo que tienes que hacer, Silvia. Lady pregunta, mi hija de 13 años no le gusta que la corrijan. Por ejemplo, tiende la cama y amenaza de no ir al colegio. O sea, está en una actitud rebelde, Lady. Tu hija está en una actitud rebelde, no sé si moderada o intensa, pero está con una actitud rebelde y no le gusta que la corrijan, dices, ¿no? Claro, el tema está cómo la corrigen. El tema está cómo ustedes se relacionan con ella. ¿Se relacionan desde la crítica o desde la aceptación? ¿Desde el controlar o desde el responsabilizar? ¿Desde la comparación, desde el comparar o desde el elogiar? ¿Desde dónde ustedes se están vinculando con ellas? Desde lo primero, es decir, criticar, controlar, comparar, te estás desconectando. Y la desconexión se manifiesta en conductas de rebeldía, en conductas de desobediencia, en conductas de fastidio, en conductas de amenaza. Por eso, entonces, la, los que tienen que cambiar son ustedes, los papás, más que pedirle a ella que cambie. Hay que pedirle con respeto, hay que pedirle con consideración. Y si tenemos que disciplinar, porque hay que disciplinar también, igual se hace con respeto. ¿No? Se le puede decir que no va a usar su celular un día, no hay que abusar también de los castigos, de la disciplina, ¿no? Y hay que corregirla con mucho respeto, con mucho cariño y sin perder los papeles, desarrollando inteligencia emocional. Soy yo, como papá, como mamá, los que tenemos que cambiar. Y de esa manera empujaremos el cambio de nuestra hija. Eso es lo que te diría Silvia. Lady pregunta, mi hija de 13 años no le gusta... Ah, bueno, ya respondí a Lady, ¿no? A Noemí dice, ¿por qué mi hijo de 13 años es muy negativo? No, no quiero, no me gusta. A los 13 años es muy negativo. Yo te preguntaría, ¿también anda medio irritable? ¿También lo ves medio desganado? Si lo ves todo eso, puede que esté pasando por cierto cuadro depresivo. No lo sé. Yo por eso te pregunto. La negatividad es un síntoma, pero tienen que haber otros síntomas que acompañen. Un conjunto de síntomas es que uno puede decir que esta persona tiene esto o aquello, pero a partir de un solo síntoma no. ¿No? Entonces, el pesimismo, el negativismo, claro que me pueden dar indicios. Por eso te pregunto lo demás. Y si es que hay un cuadro de depresión, lo que tienen que preguntarse ustedes como papá y mamá, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se están relacionando con él? Si están siendo muy sobreexigentes, la sobreexigencia es una forma de control. Si están siendo muy deprivadores afectivamente, es decir, le exigen cosas pero nunca le dan afecto. Exigen mucho pero dan poco afecto. Entonces, todo eso puede significar el niño o el adolescente ya empieza a experimentar cierta depresión, fastidio, desánimo, desgano, sienta una mezcla de culpa, de amargura allí. Entonces, eso es lo que puede estar pasando con él. Habría que evaluar en ese sentido, ¿no? Ahí. Ok, a ver, otra pregunta. Otra pregunta de Renzo dice, tengo un hijo de 13 años. ¿Cómo llamarle la atención correctamente ante una mala actitud? No hace sus deberes. Está en toda la edad que no quiere hacer sus responsabilidades y está empezando a relajarse mucho. Mira, eso de que está en toda la edad, que tú dices que está en toda la edad, es como si tú me dijeras,
O sea, es parte de su edad que no quiere asumir responsabilidad. Hay algo de cierto en eso, pero no es todo allí. Entonces, otra vez, para que tú le exijas a tu hijo que se comporte bien, que haga sus deberes, que sea más responsable, tienes que ofrecerle un marco familiar que se porta bien, que es más responsable, que es más respetuoso, que es más armonioso, que hay más orden, más paz. ¿Cómo se llevan entre ustedes, papá y mamá? ¿Se llevan respetuosamente, armoniosamente o hay conflictos y peleas? Es decir, ustedes se portan mal como cónyuges, pero le están exigiendo que su hijo se porte bien. Le están exigiendo que sea responsable. ¿Cómo lo tratan ustedes a él? ¿Lo tratan con respeto? ¿O lo gritan, le insultan, le dan una cachetada? ¿Cómo lo tratan a él? Entonces, ¿cómo esperan que él los respete si él no se siente respetado por ustedes? Otra vez vuelvo e insisto en lo mismo. Somos nosotros los papás los que tenemos que cambiar. Cuando yo como papá y como mamá cambio en mi relación, en mi trato con él, en mi trato con mi cónyuge, entonces mi hijo empieza a cambiar, mi hija empieza a ser diferente en ese sentido. ¿Ya? Así que tengamos en cuenta eso, ¿no? A ver, en el Instagram, Flores Gallego pregunta, ¿no? Cristian, ¿no? Mi hijo de 10 años en ciertas ocasiones muestra mucha inseguridad. ¿Cómo puedo trabajar para trabajar y mejorar esa situación con mi hijo? Por inseguridad te refieres a que es un poco tímido, un poco temeroso, como que no sabe, duda mucho, no sabe tomar decisiones. Eso puede ser resultado, habría que ver, pero uno de las conductas que más genera inseguridad en los hijos es el control. Cuando somos padres muy controladores. Y podemos ser padres muy controladores siendo sobreprotectores, porque la sobreprotección genera hijos inseguros, tímidos, que no saben confiar en sus propios recursos, en sus propias capacidades. Entonces, ¿hasta qué punto, Cristian, tú o la mamá están siendo demasiado sobreprotectores? O también puede ser que la conyugalidad no funciona bien, o la posconyugalidad, viven en guerra, en peleas, y eso le genera miedo, eso le genera que se repliegue y se vuelve inseguro, tímido. Entonces, el cambio pasa por el entorno familiar. A esa edad de 10 años, si su entorno cambia, él cambia automáticamente, sin ni siquiera llevarlo a terapia. ¿Ya? A ver, vamos a responder estas dos preguntas finales. ¿Ya? Giovanna pregunta, mi hija tiene 14 años, era comunicativa, pero hace algunos meses solo habla lo necesario. Sus respuestas son cortas y su tono de voz es bajito. Claro, lo que te está diciendo tu hija de 14 años es, no quiero conectarme con ustedes. Lo que te está diciendo es, mejor me desconecto de ustedes. Yo sola voy a estar mejor bien, sin ustedes como familia. Eso es lo que te está diciendo, Giovanna, tu hija. Lo que tienes que preguntarte es, ¿por qué tu hija se está desconectando? ¿Qué están haciendo ustedes? Vuelve a escuchar esta charla y evalúa qué estás haciendo mal o qué está haciendo tu esposo, el papá de la niña. ¿Cómo se están llevando entre ustedes? ¿Qué marco familiar está viviendo ella? ¿Qué atmósfera conyugal está respirando? O atmósfera parental que la está llevando a tomar la decisión, no quiero hablar. Mejor tomo distancia. Mejor ustedes por allá y yo por acá. ¿Qué la está llevando a eso? Es una completa desconexión que está viviendo tu hija. Y algo lo ha producido y ustedes tienen que explorar y descubrir. A ver, la última pregunta de Shir. ¿Cómo ayudar a un adolescente de 13 años que no conecta con sus compañeros de clase, se aísla, le incomoda cuando le hablan y es cortante? ¿Cómo saber si es que le falta desarrollar habilidades sociales o es otro problema? Es lo mismo que te acabo de responder, que le acabo de responder a Giovanna y a Renzo. Shir, tu hijo es tímido, inseguro, se está replegando, no sabe socializar porque está respirando una atmósfera familiar pues insana, de desamor, tal vez de conflictos, de falta de respeto. Lo que él está haciendo es levantando una muralla.
Una muralla delante de la familia, pero también delante del mundo, delante de los amigos. No socializa, tiene dificultades para socializar. Entonces, otra vez, insisto y repito, hay que corregir la atmósfera familiar. ¿Qué está respirando mi hijo? No hay que pedirle que él cambie. Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros y decir qué estamos haciendo mal para que nuestro hijo desarrolle esa conducta. ¿Qué tenemos que pedirle perdón? ¿Qué tenemos que cambiar? Es eso lo que hay que hacer. Ok, antes de terminar, quiero invitarles a que se suscriban en mi canal si es que les gustó el programa. Me ubican en todas las redes como José Valdeón, psicoterapeuta familiar. Así también me ubican en mi canal de YouTube. Denle un clic en la campanita, suscríbanse. Si les gustó el programa, pueden volverlo a ver desde mi canal de YouTube. Y si tienen a bien, pues compartan con familiares, con amigos, que les pueda ayudar también esta charla, ¿no? Y quiero invitarles finalmente para este sábado. Este sábado estoy organizando un taller para padres con hijos adolescentes, donde vamos a desarrollar este tema del adolescente difícil, en la que compartiremos el mapa de las 7 claves para lidiar con la rebeldía adolescente. Vamos a compartir 7 claves de cómo gestionar bien la rebeldía de mi hijo o de mi hija adolescente. Ya, así que no se pierdan. No sé si tenemos alguna imagen, Karen, para poderlo pasar, para que puedan ver. Visiten mis redes, tanto en Facebook, en Instagram. Les va a aparecer un link en el cual ustedes pueden ahí hacer clic y poder inscribirse. ¿Ya? Tienen que inscribirse para que reciban toda la información, todos los detalles de lo que va a ser este taller para padres. ¿Ya? Ayúdenos a difundirlo para que también otros padres, amigos, familiares, conocidos, pues conozcan de este evento. Y este sábado a las 4 de la tarde estaremos pues pasando el programa ya acerca de adolescentes difíciles. No sé si en la pantalla lo están viendo, creo que sí, lo están viendo, la carátula, la publicidad, pues ahí les va a aparecer un link también, ahora que acaben el programa, pues pueden volver otra vez a entrar al Face, al Instagram, y ahí lo van a poder ver, ¿no? Muy bien, dicho esto, espero verlos a varios de ustedes este sábado, va a ser en una sala virtual, vamos a interaccionar, va a haber una parte expositiva y otra parte en la que vamos a poder interaccionar unos con otros. Ok, muy bien. Muchas gracias. No se olviden de, si les gustó el programa, difundirlo entre sus conocidos. Gracias por sintonizarnos, por acompañarnos en su programa La Belleza de Amar. Nos encontramos el próximo martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú. Bye, bye.